Corriendo. Muy buenas tardes, profesor Agapito, de la materia de Derecho Constitucional. Vamos a hablar sobre los mecanismos de control normativo y objetivo. Esta vez la vamos a hablar sobre el compañero Gilberto Figueroa, mi persona, la compañera Alejandra Miranda, Malaika Lewis y Raúl Durán. Empezamos rápidamente. Ahí está. Los temas a desarrollar. Vamos a hablar sobre el control constitucional, el control de convencionalidad, los mecanismos de control constitucional y la consulta de constitucionalidad y objeción de inexequibilidad. Bien, empezaría yo dando una pequeña introducción hablando sobre de que en el Estado constitucional se ha instituido un mecanismo procesal de control de supremacía de la constitucionalidad que consiste en la confrontación de un acto emanado de una entidad pública con los principios y normas de la constitución política. El control constitucional implica la verificación o examen de las actuaciones de las autoridades con la finalidad de determinar que hayan realizado de conformidad de la constitución política. En ese caso, de que sea contraria a esa, se declara inconstitucional. El control jurisdiccional de la constitucionalidad está a cargo a un tribunal con competencia suficiente para declarar si un acto expedido en contradicción de la norma suprema del Estado, que es la Constitución. Son dos modelos universales de control jurisdiccional, la constitucionalidad. El control constitucional difuso, conforme cual los jueces y el sistema constitucional tienen la competencia para resolver la constitucionalidad de la ley, podemos poner un ejemplo, Estados Unidos, y el control concentrado, el cual corresponde un único tribunal dentro de un sistema judicial, que ahí podemos poner ejemplo el de Panamá. Bien, introducción a la constitucionalidad. El derecho comparado revela el extraordinario incremento en la creación de los tribunales y salas constitucionales por diversas partes del mundo, así como el carácter protagónico que tienen estos en los entes de la vida de las personas, interpretar y aplicar las normas constitucionales, lo que a su vez demuestra la importancia de la Constitución que ha adquirido en la vida social. Aunque el auge de los tribunales y salas constitucionales es evidente, aún existen jurisdicciones como la panameña, en las que las tareas de los tribunales constitucionales son desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia, como parte del ejercicio de sus competencias constitucionales. Un ejercicio que combina con sus asignaciones legales, entre ellas la del Tribunal de Cierre de Legalidad, cuando se conoce y decide a través de sus salas respectivas los recursos de casación. Bien, siguiente vamos con tipos de control de constitucionalidad. Agregar una pequeña introducción al respecto de esto. En este trabajo nos limitaremos a explicar el control de constitucionalidad que tiene lugar cuando cualquier persona interpone la demanda de inconstitucionalidad revista de la Sala Constitucional. La autonomía de la función electoral desafiada ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es porque ésta estima una ley u otro acto susceptible que es un control inconstitucional. También veremos el control de constitucionalidad que se ejerce cuando el proceso funcionario encargado de impartir justicia advierte o se le advierte alguna de las partes de la disposición legal reglamentaria que debe aplicar, que si es inconstitucional, así se ve con el control previo, ocurre cuando el presidente de la República ejerza la facultad prevista en el artículo 183.6 de la Constitución, que consiste en objetar un proyecto de ley por considerarlo inexequible. Bien, rápidamente explicando esto, en el mismo sentido, el artículo 2254 del Código Judicial, que hace en la parte del libro número 4 de las instituciones de garantías, enfatiza la competencia especial del Pleno para conocer las acciones constitucionales reguladas en los artículos 206.1 y 183 de la Constitución para disponer al Pleno de Corte Suprema de Justicia. Le responderá previamente conocer y decidir de manera definitiva en una sola instancia. Sería uno, la inexequibilidad, las consultas de oficio de advertencia, la inconstitucionalidad de todas las leyes. Bien, la demanda de inconstitucionalidad. Esta acción inconstitucional, como se la ha visto, está consagrada en el artículo 206.1 de la Constitución y su tramitación se encuentra regulada en los artículos 2259 al 2573 del Código Judicial. La consulta de inconstitucionalidad, la consulta de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad que les voy a explicar mis compañeros. Bien, le paso la palabra a mi compañera Alejandra. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Alejandra Miranda, soy de la sede central. Les voy a hablar sobre el control de la convencionalidad. Como primer punto, vamos a hablar del concepto.
El concepto de convencionalidad es un mecanismo que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el evento en el que el derecho interno es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados que hacen parte del sistema interamericano, realizando un examen de confrontación normativa en un caso concreto cuando se dicta una sentencia judicial y ordenando la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas o políticas, prácticas internas según corresponda, protegiendo los derechos de las personas, con el objetivo siempre de garantizar la supremacía de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Podemos continuar. Antes de seguir con los alcances, le quiero confirmar que la denominación de control de convencionalidad aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Almonacid Arellano versus Chile en el 2006. Como parte muy importante, desde el mencionado fallo, la Corte Interamericana ha ido precisando el contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia para llegar a un concepto complejo que comprende los elementos y características que sigan. Como alcance podemos decir que para efectos de determinar la compatibilidad con, no solo se debe tomar en consideración en los tratados, sino que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos en los cuales el Estado sea parte. También puede decir que comprende la obligación de realizar el control de convencionalidad, corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. El control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad pública. La convención no impone un determinado modelo de control de convencionalidad. Además, admite un parámetro de convencionalidad ampliando a las opiniones consultivas. Podemos decir como siguiente punto, la adecuación del derecho interno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el control de convencionalidad puede implicar la expulsión de normas contrarias o contrarias a su interpretación conforme a la misma. La Corte Interamericana ha precisado que el control de convencionalidad puede implicar la expulsión de normas contrarias a la Convención o a su interpretación conforme a las mismas. Existen dos modalidades de control convencional. Tenemos el control concentrado u ordinario, que es el control convencional que desde el principio de la vigencia del tratado ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se efectúa en razón de competencia y finalidad, es un control externo o en sede internacional. Y tenemos también el control de convencionalidad difuso, que es el control competente a todos los jueces y tribunales internos del respectivo Estado parte de Convención Americana. Los jueces y los tribunales de los Estados partes deben velar por la eficacia de la normativa de la Convención y la eficacia interpretativa de la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana. Como punto bien importante podemos decir que el control de constitucionalidad en Panamá es el control concentrado y lo vemos en el artículo 206 de la Constitución de la República de Panamá. En Panamá se ejercen dos formas de control constitucional. Lo vemos a través de una demanda autónoma de inconstitucionalidad que la puede presentar cualquiera persona que sea nacional panameño, puede presentarla. El segundo punto sería los mecanismos de advertencia de inconstitucionalidad que realiza una de las partes al juez al momento del ejercicio. El juez de oficio, antes de aplicar la norma, puede considerar que dicha normativa es congruente con la Constitución y puede elevar la consulta a la Corte Suprema de Justicia. Todas las consultas se tienen que hacer directamente a la Corte Suprema de Justicia. Como eficacia interpretativa, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que si un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a esta. Esto los obliga a velar porque los efectos de la disposición de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Y como punto final podemos decir como ámbito interno del Estado, que el Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas, de manera que si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y en su caso reparar antes de tener que responder ante instancias internacionales como el sistema interamericano. Le paso la palabra a mi compañera Malaika. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Malaika Lewis, soy de la sede principal.
Como lo indicó mi compañera Alejandra, el control constitucional en Panamá corresponde a la Corte Suprema de Justicia, la cual constituye el máximo tribunal de justicia del órgano judicial. También es importante señalar o indicar que la consulta de inconstitucionalidad, denominada asimismo consulta sobre constitucionalidad y conocida también como advertencia de inconstitucionalidad, es técnicamente una de las garantías constitucionales destinadas a asegurar o hacer efectivo el cumplimiento de las doctrinas de derechos fundamentales, en vista de que las doctrinas de la jurisprudencia y las propias constituciones adolecen de una marcada ambigüedad en cuanto a los conceptos de garantías y de derechos. Es necesario, ante todo, tratar de hacer una distinción entre ellos. La Constitución panameña establece un sistema concentrado de control constitucionalidad de las leyes y los otros actos susceptibles de este control. La competencia exclusiva para conocer de las demandas de inconstitucionalidad, las consultas de inconstitucionalidad y las objeciones de inexigibilidad recae sobre el Pleno de la Corte de Justicia y deriva de los preceptuados por el artículo 206.1 de la Constitución, conforme a la Corte Suprema tendrá entre sus atribuciones. La advertencia de inconstitucionalidad autoriza a las partes de un proceso a cuestionar la constitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria que se estime contraria a la norma fundamental, a fin de evitar que sea utilizada para decidir en un caso en concreto. Para que se proceda en la revisión de una disposición por vía de advertencia de inconstitucionalidad, se debe observar el cumplimiento de requerimientos básicos, como lo son que se presente dentro de un proceso en el que haya un funcionario encargado de impartir justicia, que se recaiga sobre una disposición legal o reglamentaria, que la disposición sea aplicable al caso, que la norma no haya sido aplicada y que no haya extinción, pronunciamiento previo sobre la misma parte de en la superioridad. Este mecanismo de control constitucional puede ser usado tanto en procesos administrativos como judiciales y se presenta por escrito ante el funcionario encargado de impartir justicia para que de cumplir con los requisitos o con lo establecido en las leyes y jurisprudencia, la remita al Pleno de la Corte Suprema. A continuación, mi compañero Raúl. Buenas tardes, profesor Agapito González, compañeros. Voy a hablar brevemente sobre la consulta de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad. La consulta de inconstitucionalidad es un mecanismo procesal del que dispone el funcionario público encargado de impartir justicia que estima que la norma legal o reglamentaria infringe la Constitución y eleva la consulta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que decida su inconstitucionalidad. Mencionemos un poco sobre la naturaleza jurídica. La consulta de inconstitucionalidad, ya sea formulada de oficio o de parte interesada, es un mecanismo de naturaleza procesal. Fundamento jurídico. Artículo 254 del Código Judicial. 2554, perdón. Que dice: de las consultas que de oficio o por parte interesada, de acuerdo con el artículo 203 de la Constitución, eleve ante ella cualquier autoridad o funcionario
que al impartir justicia en un caso concreto, estime que la disposición aplicable puede ser inconstitucional por razones de forma o fondo. Regla especial. Tratándose de la consulta de inconstitucionalidad, esta debe ser promovida por parte del funcionario encargado de administrar justicia. Seguimos con la objeción de inexequibilidad, que es un mecanismo preventivo ejercido contra un anteproyecto contrario a la Constitución, ya sea parcial o totalmente. Fundamento jurídico, artículo 183 de la Constitución. Y se ubica en la doctrina como un mecanismo o un método previo de la constitucionalidad antes de su perfeccionamiento. Es decir, lo que se busca es evitar o prevenir que un proyecto que puede ser contrario a la Constitución infrinja la Constitución antes de ser promulgado o aprobado en la Asamblea como ley del Estado. Es decir, antes de que se convierta en ley del Estado, el Ejecutivo busca como medio de control constitucional evitar pues que se apruebe. Así que eso es lo que principalmente he querido explicar. Muchas gracias. Bien, por si acaso, todavía tenemos tiempo. No sé si algunos compañeros tienen algún tipo de comentario más de lo que hemos hablado o entro directamente con la conclusión. No sé, digan ustedes. Bueno, en ese Bueno, caso, eh, adelante, Raúl, ¿ibas a decir algo? exactamente. Algo que se me había escapado. ¿Cuánto tiempo nos queda? Disculpa. Nos quedan 5 minutos. Ok. Algo importante en cuanto a la objeción de inexequibilidad es que cuando un proyecto es aprobado en la Asamblea, el presidente, ya el proyecto enviado al Ejecutivo, el presidente de la República, tiene disponibles 30 días para ya sea objetarlo o sancionarlo, devolverlo a la Asamblea para que examinen sus discordancias, lo que el Ejecutivo no está de acuerdo. Y cuando se apruebe por insistencia, eso se llama aprobación por insistencia del proyecto, el presidente tiene 6 días para elevar el proyecto por inexequibilidad a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia declara constitucional el proyecto, el Ejecutivo está obligado a sancionarlo y a promulgarlo en la Gaceta Oficial. Si es inconstitucional el proyecto de ley declarado por la Corte Suprema de Justicia, este es archivado. Y en última instancia, si el Ejecutivo, el presidente de la República, se rehúsa a sancionar el proyecto de ley, pues en su lugar lo hará el presidente del órgano legislativo, aquí en Panamá, la Asamblea Nacional de la República. Eso que quería agotar me parecía bastante interesante. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, compañeros. Siguiente iré con las conclusiones generales del tema que hemos tocado el día de hoy. Y con esto entraré diciendo que en Panamá existe un control concentrado de constitucionalidad, que no solo permite determinar la constitucionalidad de las leyes expedidas por la Asamblea Nacional de Diputados, sino otra serie de dispositivos jurídicos, tales como los decretos, acuerdos, resoluciones, estatutos. En realidad, se trata de un control que permite el estudio de casi cualquier acto que emane la autoridad con capacidad de expedir disposiciones de carácter general y abstractas, lo cual no excluye el control de ciertos actos que no tengan esta generalidad.
Bueno, con esto, profesor, terminaríamos la exposición, las ideas de cada compañero. Espero que sea de bastante ayuda, de entendimiento general para también los otros compañeros si se llega a esparcir para otros estudiantes. Y eso sería todo lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Que tenga un excelente día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor, que tenga Gracias. buenos días.